Imagina por un momento que el dinero no fuera el objetivo, sino la consecuencia. Esa es una diferencia que separa a la mayoría de las personas de quienes cambian el mundo. Mientras millones trabajan para ganar más cada año, unos pocos dedican décadas a construir algo tan grande que el dinero termina siguiéndolos. Esa forma de pensar parece moderna, pero en realidad fue descrita hace más de 500 años por Maquiavelo. Cuando la mayoría escucha el nombre de Maquiavelo, piensa en manipulación o engaño. Sin embargo, una de las ideas más importantes de su filosofía es que quien desea alcanzar el poder debe comprender la realidad mejor que los demás. No puede actuar según sus deseos, sino según cómo funciona verdaderamente el mundo. Esa capacidad para ver oportunidades donde otros solo ven problemas es una ventaja enorme. Si observamos la trayectoria de Elon Musk desde esa perspectiva, encontramos un patrón interesante. No comenzó construyendo automóviles eléctricos ni soñando con cohetes reutilizables porque fueran negocios fáciles. De hecho, la mayoría de las personas pensaba que esas industrias eran demasiado costosas, demasiado riesgosas o simplemente imposibles de transformar. La diferencia estaba en la forma de interpretar el futuro. Mientras otros analizaban el presente, él intentaba imaginar cómo sería el mundo dentro de 20 o 30 años. Esa visión le permitió tomar decisiones que parecían absurdas en su momento, pero que con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en enormes ventajas competitivas. Maquiavelo afirmaba que la fortuna favorece a quienes están preparados para actuar cuando aparece la oportunidad. Muchas personas creen que la suerte llega por casualidad, pero la realidad suele ser distinta. La mayoría de las grandes oportunidades solo pueden aprovecharse después de años de preparación, estudio y trabajo constante. Este principio también explica por qué tantas personas persiguen el dinero sin alcanzarlo. Cambian de negocio constantemente, siguen la moda del momento o buscan ganancias rápidas. Cada vez que aparece una nueva tendencia, abandonan todo para comenzar otra vez desde cero. Mientras tanto, quienes construyen grandes fortunas suelen mantener una dirección clara durante muchos años. Elon Musk vendió una empresa. Luego participó en otra relacionada con pagos digitales y utilizó gran parte de ese capital para financiar proyectos que casi nadie estaba dispuesto a respaldar. No eligió el camino cómodo. Apostó por sectores donde el riesgo era enorme, pero donde el impacto potencial también lo era. Desde la mirada de Maquiavelo, esta decisión tiene sentido. El poder rara vez se obtiene recorriendo el mismo camino que todos. Quien hace exactamente lo mismo que la multitud normalmente obtiene resultados similares a los de la multitud. Para alcanzar una posición extraordinaria, es necesario aceptar desafíos extraordinarios. Sin embargo, existe un detalle que muchas personas pasan por alto. Tener una gran visión no significa ignorar la realidad. Significa comprenderla tan profundamente que puedes detectar posibilidades invisibles para los demás. Esa diferencia cambia por completo la manera de actuar. La mayoría espera pruebas antes de creer. Los grandes estrategas estudian las señales antes de que existan las pruebas. Esa capacidad de anticipación puede marcar la diferencia entre seguir el mercado o convertirse en quien lo transforma. Aquí aparece otra enseñanza fundamental de Maquiavelo. Él sostenía que los líderes exitosos no esperan que las circunstancias sean perfectas. Actúan cuando descubren una oportunidad, incluso si existe incertidumbre. La indecisión suele ser mucho más peligrosa que cometer un error calculado. Esa mentalidad explica por qué algunas personas construyen imperios mientras otras pasan la vida esperando el momento ideal. El momento perfecto casi nunca llega. Lo que realmente cambia el destino de una persona es la capacidad de actuar antes que los demás, asumir riesgos inteligentes y mantener la disciplina cuando aparecen las dificultades. Desde esta perspectiva, el camino hacia una fortuna extraordinaria no comienza con dinero. Comienza con una manera diferente de pensar. Antes de conquistar mercados, empresas o industrias, primero es necesario conquistar la propia mentalidad.
Solo entonces las oportunidades empiezan a aparecer donde antes parecía no existir absolutamente nada. Existe una razón por la que muy pocas personas llegan a construir una riqueza extraordinaria. No es únicamente la inteligencia, los contactos o el acceso al capital. Es la relación que tienen con el riesgo. La mayoría intenta evitarlo a toda costa. Los grandes estrategas aprenden a comprenderlo, calcularlo y utilizarlo a su favor. Maquiavelo observó que quien desea alcanzar una posición de poder debe aceptar que toda decisión importante implica incertidumbre. Esperar garantías absolutas significa quedarse inmóvil mientras otros avanzan. En un mundo competitivo, la inmovilidad suele ser una derrota silenciosa. Esta idea encaja con muchos momentos de la trayectoria de Elon Musk. Después de obtener una gran fortuna gracias a la venta de sus primeras empresas, pudo retirarse y vivir cómodamente el resto de su vida. Casi cualquier persona habría elegido ese camino. Sin embargo, tomó una decisión completamente distinta. En lugar de proteger su riqueza, destinó gran parte de ella a proyectos que tenían una alta probabilidad de fracasar. La exploración espacial privada parecía una fantasía. Los vehículos eléctricos enfrentaban enormes desafíos tecnológicos y comerciales. Muchos analistas aseguraban que invertir en esos sectores era una forma rápida de perder dinero. Durante varios años, la presión fue enorme. Algunas de sus empresas atravesaron problemas financieros, retrasos en la producción y críticas constantes. Hubo momentos en los que se hablaba abiertamente de posibles quiebras. Para cualquier empresario, esas circunstancias habrían sido suficientes para abandonar. Pero aquí aparece una diferencia importante entre un apostador y un estratega. El apostador confía en la suerte. El estratega se prepara antes de asumir el riesgo. Estudia el terreno, analiza las posibilidades y acepta que incluso un buen plan puede atravesar momentos difíciles antes de dar resultados. Maquiavelo explicaba que la fortuna favorece a quienes poseen virtud, entendida no como moralidad, sino como la capacidad de actuar con inteligencia, determinación y fortaleza frente a los obstáculos. Cuando las circunstancias cambian, el líder debe adaptarse sin perder de vista su objetivo principal. Ese principio también puede aplicarse a cualquier persona. Muchos abandonan sus metas porque los resultados tardan en llegar. Inician un negocio y lo dejan después de unos meses. Empiezan a invertir, pero venden en el primer momento de incertidumbre. Cambian constantemente de estrategia, esperando encontrar un camino fácil que casi nunca existe. Mientras tanto, quienes desarrollan una visión de largo plazo entienden que los primeros años suelen ser los más difíciles. La paciencia no consiste en quedarse esperando sin hacer nada. Consiste en seguir avanzando mientras otros pierden la confianza. Otro aspecto que Maquiavelo consideraba esencial era la reputación. Las personas siguen a quienes transmiten seguridad incluso en los momentos más complicados. Un líder que demuestra calma bajo presión inspira confianza. En cambio, quien cambia de dirección cada vez que aparecen problemas transmite debilidad. En el mundo de los negocios ocurre exactamente lo mismo. Inversionistas, empleados y socios observan cómo reaccionan los líderes cuando llegan las dificultades. Las decisiones tomadas durante una crisis suelen tener más impacto que las tomadas en tiempos de tranquilidad. Esto no significa que debas asumir riesgos irresponsables. La filosofía de Maquiavelo no invita a actuar impulsivamente. Enseña a distinguir entre el miedo que protege y el miedo que paraliza. El primero ayuda a evitar errores. El segundo impide aprovechar oportunidades que podrían cambiar una vida. Quien desea construir riqueza necesita desarrollar una habilidad poco común, sentirse cómodo tomando decisiones importantes sin conocer todas las respuestas. Nunca habrá información perfecta. Siempre existirá la posibilidad de fallar. La diferencia está en que los grandes estrategas entienden que el costo de no actuar también puede ser enorme. Al final, el riesgo no es el enemigo del éxito. Lo verdaderamente peligroso es pasar toda una vida evitando cualquier posibilidad de fracasar y descubrir demasiado tarde que también se evitó.
cualquier posibilidad de alcanzar algo extraordinario. Maquiavelo comprendió que el poder no depende únicamente de lo que haces, sino también de cómo los demás perciben lo que haces. Las personas toman decisiones basándose en la información que reciben, en las historias que escuchan y en la imagen que construyen de un líder. Quien domina esa percepción posee una ventaja enorme. Esta idea sigue siendo válida siglos después. En la actualidad, una empresa no compite solo con sus productos. También compite por la atención del público. La confianza, la expectativa y la reputación pueden influir tanto como la tecnología o el capital. Elon Musk entendió muy pronto que comunicar una visión ambiciosa podía atraer talento, inversionistas y millones de personas interesadas en seguir el desarrollo de sus proyectos. Mientras otros empresarios hablaban únicamente de balances financieros, él describía un futuro donde la humanidad sería multiplanetaria, donde los automóviles funcionarían con energía eléctrica y donde la inteligencia artificial transformaría industrias completas. Muchos consideraban esas declaraciones demasiado optimistas. Sin embargo, lograban algo muy poderoso, hacían que las personas imaginaran un futuro diferente. Cuando un líder consigue que otros crean en una posibilidad antes de que exista, comienza a construir una ventaja difícil de copiar. Maquiavelo afirmaba que un gobernante debía inspirar respeto y proyectar fortaleza incluso cuando enfrentaba dificultades. Esa imagen no era un simple detalle estético, era una herramienta estratégica. Si quienes lo rodeaban percibían confianza, era más probable que permanecieran a su lado durante las crisis. En el mundo empresarial sucede algo parecido. Cuando una compañía transmite una visión clara y consistente, resulta más fácil atraer personas dispuestas a trabajar por objetivos de largo plazo. Los mejores ingenieros, científicos y emprendedores suelen sentirse motivados por proyectos capaces de cambiar una industria, no solo por un salario. Esto ofrece una lección importante para cualquiera que desee progresar. Tu reputación comienza mucho antes de que alcances el éxito. Cada promesa cumplida fortalece tu credibilidad. Cada acción coherente con tus valores construye confianza. Con el tiempo, esa confianza puede convertirse en uno de tus activos más valiosos. Pero controlar la narrativa no significa engañar. Una historia atractiva sin resultados termina derrumbándose. La verdadera influencia surge cuando la visión está respaldada por acciones constantes. Las palabras despiertan interés, pero los hechos son los que consolidan el prestigio. Maquiavelo también advertía que un líder debía evitar ser dominado por la opinión cambiante de la multitud. Las masas pueden entusiasmarse hoy y criticar mañana. Quien modifica su rumbo cada vez que recibe una crítica termina perdiendo identidad y dirección. Ese principio resulta especialmente relevante en una época donde millones de opiniones aparecen cada día en redes sociales. Si cada comentario negativo cambia tus decisiones, nunca desarrollarás una estrategia sólida. Escuchar es importante, pero depender de la aprobación constante puede convertirse en una debilidad. Los grandes proyectos casi siempre enfrentan resistencia al principio. Las ideas innovadoras suelen parecer imposibles hasta que alguien demuestra que funcionan. Por eso, una visión fuerte requiere convicción suficiente para soportar el escepticismo sin perder el enfoque. Existe otra enseñanza silenciosa detrás de esta estrategia. Las personas recuerdan a quienes representan algo diferente. No basta con hacer un buen trabajo. También es necesario comunicar con claridad qué problema estás resolviendo y por qué tu propuesta merece atención. Cuando la reputación, la visión y la ejecución trabajan juntas, ocurre algo extraordinario. El mercado deja de ver únicamente una empresa o una persona. Comienza a ver un símbolo de innovación, liderazgo y transformación. Ese tipo de influencia no aparece de un día para otro. Es el resultado de años de coherencia, decisiones difíciles y una capacidad constante para convertir una idea ambiciosa en una realidad que otros puedan observar. Uno de los errores más comunes al estudiar a las personas que alcanzan grandes fortunas es pensar que todo se debe a una sola idea brillante. La realidad suele ser mucho más compleja.
los imperios no se construyen con un golpe de suerte, sino mediante una cadena de decisiones estratégicas que se fortalecen unas a otras con el paso del tiempo. Maquiavelo entendía perfectamente este principio. Para conservar el poder no basta con conquistar un territorio. También es necesario fortalecerlo, protegerlo y expandirlo antes de que aparezcan nuevos rivales. Quien se conforma con una sola victoria termina perdiéndola tarde o temprano. Esta lógica puede verse en la forma en que Elon Musk participó en distintos sectores tecnológicos. En lugar de depender de una única empresa, impulsó proyectos relacionados con transporte, exploración espacial, energía e inteligencia artificial. Aunque cada uno enfrentaba desafíos distintos, todos compartían una característica: buscaban resolver problemas que podían tener un impacto global. Desde una perspectiva maquiavélica, esto representa una estrategia de diversificación del poder. Cuando toda tu influencia depende de una sola fuente, cualquier cambio puede poner en riesgo todo lo que has construido. En cambio, desarrollar varias fortalezas aumenta tu capacidad para resistir crisis y aprovechar nuevas oportunidades. Este principio también puede aplicarse a la vida cotidiana. Muchas personas dependen de un único ingreso, una sola habilidad o un único cliente. Si esa fuente desaparece, toda su estabilidad se ve amenazada. Los estrategas, en cambio, buscan crear diferentes formas de generar valor con el tiempo. Otro aspecto fundamental es la velocidad para adaptarse. El mundo cambia constantemente. Tecnologías que parecían revolucionarias hace pocos años pueden quedar obsoletas en poco tiempo. Empresas gigantes han desaparecido simplemente porque asumieron que su posición era permanente. Maquiavelo advertía que el éxito pasado nunca garantiza el éxito futuro. Un líder inteligente observa continuamente el entorno y modifica su estrategia cuando las circunstancias lo exigen. Permanecer inmóvil mientras el mundo cambia es una forma lenta de fracasar. Esta mentalidad exige humildad. Cuando alguien alcanza cierto nivel de éxito, puede comenzar a creer que siempre tiene razón. Ese exceso de confianza ha destruido más imperios que la falta de talento. La historia está llena de organizaciones que dominaron un mercado durante años y luego fueron superadas por competidores más ágiles. Existe otra característica que diferencia a quienes construyen riqueza extraordinaria: la capacidad para pensar en décadas y no únicamente en meses. La mayoría toma decisiones buscando resultados inmediatos. Los grandes constructores de imperios aceptan sacrificar beneficios presentes para obtener ventajas mucho mayores en el futuro. Esa paciencia estratégica requiere una disciplina poco común. Significa invertir cuando otros dudan, seguir desarrollando proyectos cuando los resultados todavía son pequeños y mantener el rumbo incluso cuando las recompensas parecen lejanas. Sin embargo, pensar a largo plazo no significa ignorar el presente. Cada decisión diaria suma o resta fuerza al proyecto principal. Los hábitos, la administración del tiempo, la calidad del trabajo y la capacidad para aprender continuamente terminan creando una diferencia enorme después de varios años. Maquiavelo sostenía que un gobernante prudente debía preparar el futuro mientras todo marchaba bien. Esperar a que aparezca una crisis para comenzar a actuar suele ser demasiado tarde. Esa enseñanza sigue siendo extraordinariamente útil para cualquier persona que quiera prosperar. Las oportunidades más grandes rara vez aparecen de improviso. Normalmente favorecen a quienes llevan años preparándose en silencio. Mientras otros buscan atajos, los estrategas fortalecen sus conocimientos, desarrollan nuevas habilidades y construyen relaciones valiosas. Cuando finalmente llega el momento adecuado, parecen avanzar con facilidad, pero esa aparente facilidad es el resultado de una preparación constante que casi nadie vio mientras ocurría. Existe una imagen muy extendida sobre las grandes fortunas, la del genio que tuvo una idea brillante y se volvió inmensamente rico de la noche a la mañana. Esa historia resulta atractiva, pero rara vez refleja la realidad. Detrás de casi cualquier éxito extraordinario hay miles de horas de trabajo, decisiones difíciles y una disciplina que la mayoría no está dispuesta a mantener.
Maquiavelo comprendía que el poder no podía sostenerse únicamente con inteligencia. También era necesaria una voluntad firme. Un gobernante incapaz de controlar sus propios impulsos difícilmente podría dirigir un reino. Antes de dominar el mundo exterior, debía aprender a gobernarse a sí mismo. Ese principio sigue siendo una de las claves del éxito moderno. La disciplina permite hacer hoy lo que dará resultados dentro de muchos años. Mientras la motivación aparece y desaparece según el estado de ánimo, la disciplina mantiene el rumbo incluso cuando las emociones cambian. Si observamos la trayectoria de Elon Musk, encontramos numerosos ejemplos de una dedicación poco común. A lo largo de diferentes etapas de su carrera, ha sido conocido por dedicar largas jornadas al desarrollo de sus empresas, participar directamente en la resolución de problemas técnicos y mantenerse involucrado en decisiones clave. Independientemente de las opiniones que existan sobre su estilo de liderazgo, esa intensidad de trabajo ha sido una característica constante. Aquí aparece una enseñanza que Maquiavelo probablemente habría considerado esencial. Las personas respetan a quienes demuestran compromiso con su misión. Un líder que exige esfuerzo mientras evita el sacrificio pierde credibilidad. En cambio, quien trabaja con el mismo nivel de exigencia que espera de los demás fortalece su autoridad. La disciplina también implica aprender a decir no. Cada día aparecen nuevas oportunidades, distracciones y propuestas aparentemente interesantes. Sin embargo, aceptar todo significa no avanzar con fuerza en nada. Los grandes estrategas protegen su tiempo como si fuera su recurso más valioso, porque entienden que el tiempo perdido nunca puede recuperarse. Piensa en cuántas personas tienen objetivos importantes, pero permiten que pequeñas distracciones consuman horas enteras de su día. Redes sociales, entretenimiento sin límite o tareas sin importancia terminan robando el tiempo que podría utilizarse para desarrollar habilidades, crear un negocio o mejorar la propia situación financiera. Maquiavelo enseñaba que la prudencia consiste en elegir correctamente qué batallas vale la pena librar. Esa idea puede aplicarse perfectamente a la vida actual. No todas las oportunidades merecen tu atención. No todas las discusiones necesitan tu respuesta. No todos los caminos conducen al destino que deseas. Otro elemento indispensable es el aprendizaje continuo. El mundo cambia demasiado rápido para confiar únicamente en los conocimientos adquiridos años atrás. Quien deja de aprender comienza lentamente a quedarse atrás, incluso si hoy disfruta de una posición privilegiada. Las personas más exitosas suelen dedicar tiempo a estudiar nuevas tecnologías, comprender tendencias, analizar mercados y adquirir habilidades que puedan resultar útiles en el futuro. Esa inversión en conocimiento produce beneficios que muchas veces son invisibles al principio, pero enormes con el paso de los años. También es importante desarrollar resistencia emocional. Ningún proyecto ambicioso avanza sin obstáculos. Habrá críticas, errores, pérdidas y momentos en los que parecerá más fácil abandonar. Precisamente en esos momentos la disciplina demuestra su verdadero valor. La diferencia entre quien alcanza resultados extraordinarios y quien se queda a mitad del camino no siempre está en el talento. Con frecuencia está en la capacidad de seguir trabajando cuando el entusiasmo inicial desaparece. Los grandes logros rara vez pertenecen a quienes nunca enfrentaron dificultades. Pertenecen a quienes decidieron continuar incluso cuando el progreso era lento, las dudas eran constantes y el éxito todavía parecía muy lejano. Después de analizar la visión, el riesgo, la reputación, la construcción de imperios y la disciplina, surge una pregunta inevitable. ¿Qué puede aprender una persona común de todo esto? La respuesta es mucho más práctica de lo que parece. No necesitas dirigir una empresa multimillonaria para aplicar los principios que Maquiavelo describió hace siglos. La primera lección es dejar de pensar únicamente en el corto plazo. La mayoría toma decisiones buscando satisfacción inmediata. Gastan antes de invertir, consumen antes de construir y buscan entretenimiento antes que aprendizaje. Esa forma de actuar produce resultados rápidos, pero pocas veces genera riqueza duradera. Los estrategas hacen exactamente lo contrario.
Están dispuestos a renunciar a una recompensa pequeña hoy para obtener una mucho mayor en el futuro. Comprenden que el tiempo puede convertirse en su mayor aliado cuando cada decisión está alineada con un objetivo claro. La segunda lección consiste en desarrollar habilidades difíciles de reemplazar. El dinero suele seguir a quienes crean un valor excepcional. Si puedes resolver problemas importantes, liderar equipos, innovar o dominar un conocimiento que pocos poseen, aumentarás considerablemente tus oportunidades. En cambio, depender únicamente de habilidades comunes hace que competir sea mucho más difícil. Maquiavelo también enseñaba que la preparación debe comenzar antes de que aparezca la necesidad. Esperar una crisis para aprender sobre inversiones, negocios o finanzas personales suele ser un error. Quien estudia y se prepara durante los momentos tranquilos, llega con ventaja cuando surgen nuevas oportunidades. Otra enseñanza fundamental es aprender a controlar las emociones. El miedo puede hacer que abandones un proyecto prometedor demasiado pronto. La euforia puede llevarte a asumir riesgos innecesarios. La ira puede destruir relaciones valiosas. Y la impaciencia puede hacerte perder años de trabajo por buscar resultados inmediatos. Las personas verdaderamente estratégicas entienden que sus emociones son importantes, pero no permiten que decidan por ellas. Analizan los hechos, evalúan las consecuencias y actúan con la mayor objetividad posible. Esa capacidad resulta especialmente valiosa cuando todos los demás reaccionan impulsivamente. Existe además un principio que pocas veces recibe la atención que merece: rodearte de personas que eleven tus estándares. Ningún líder construye algo extraordinario completamente solo. Las relaciones correctas pueden abrir puertas, aportar conocimientos y acelerar el crecimiento. Y, por el contrario, un entorno conformista suele limitar incluso a las personas con mayor potencial. Maquiavelo observaba cuidadosamente a quienes ocupaban posiciones de influencia porque sabía que el entorno moldea el comportamiento. Si pasas la mayor parte del tiempo con personas que justifican la mediocridad, terminarás aceptándola como algo normal. Si en cambio te rodeas de individuos disciplinados, ambiciosos y comprometidos con mejorar, será mucho más fácil desarrollar esos mismos hábitos. Otro aspecto esencial es proteger tu reputación. La confianza tarda años en construirse y puede perderse en un instante. Cumplir la palabra, actuar con profesionalismo y mantener coherencia entre lo que dices y lo que haces genera un capital invisible que abre oportunidades continuamente. Finalmente, recuerda que la riqueza no suele ser el resultado de una sola decisión brillante. Es la consecuencia de cientos de decisiones correctas repetidas durante muchos años. Cada libro leído, cada habilidad desarrollada, cada inversión inteligente y cada hora dedicada a mejorar construyen un patrimonio que va mucho más allá del dinero. Esa es quizá la enseñanza más poderosa de todas. Antes de aspirar a conquistar mercados, empresas o industrias, debes convertirte en una persona capaz de sostener ese éxito. Porque la verdadera fortuna no pertenece a quien la obtiene por casualidad, sino a quien desarrolla el carácter, la disciplina y la visión necesarios para crearla, conservarla y seguir haciéndola crecer. Si juntamos todas las piezas, el patrón se vuelve claro. El éxito extraordinario no nace de una sola habilidad, sino de una combinación rara: visión a largo plazo, aceptación del riesgo, control de la narrativa, construcción constante, disciplina y una mentalidad capaz de resistir el caos sin perder dirección. Maquiavelo no hablaba de riqueza en términos modernos, pero sí describió algo aún más profundo: cómo se sostiene el poder en un mundo impredecible. Y si traducimos ese poder al lenguaje actual, encontramos algo muy cercano a lo que hoy entendemos como influencia, capital y capacidad de transformación. Desde esa perspectiva, la historia de Elon Musk no es solo la historia de un empresario, sino la de alguien que operó en múltiples niveles estratégicos al mismo tiempo. No solo creó empresas, también construyó expectativas, moldeó industrias enteras y se posicionó como símbolo de innovación extrema. Eso, más allá de cualquier cifra exacta de riqueza, es lo que realmente cambia las reglas del juego.
Maquiavelo habría entendido que el verdadero poder no se mide solo por lo que posees, sino por lo que eres capaz de hacer que otros crean posible. Porque cuando una idea logra instalarse en la mente colectiva, comienza a mover recursos, decisiones y voluntades incluso antes de convertirse en realidad. Pero hay un matiz importante: ninguna estrategia funciona sin coherencia interna. La visión sin disciplina se queda en fantasía. El riesgo sin cálculo se convierte en destrucción. La narrativa sin resultados se derrumba. Y la ambición sin estructura termina en fracaso. Por eso, los pocos que logran resultados extraordinarios no son necesariamente los más talentosos, sino los más consistentes en la ejecución de principios simples repetidos durante años. No buscan atajos permanentes, sino ventajas sostenibles. La verdadera lección de Maquiavelo aplicada al mundo moderno no es cómo dominar a otros, sino cómo evitar ser dominado por la improvisación, la emoción o la falta de dirección. Es aprender a pensar como un estratega en un mundo que premia la reacción impulsiva. Y cuando observas todo esto en conjunto, entiendes que la riqueza extrema rara vez es un accidente. Es el resultado de una construcción lenta, invisible en sus primeras etapas, pero inevitable una vez que todos los elementos comienzan a alinearse. Al final no se trata solo de dinero, empresas o fama. Se trata de algo más profundo: la capacidad de convertir una visión en realidad, mientras otros aún están discutiendo si es posible. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes el principio fundamental detrás de todo esto. La diferencia entre observar el mundo y transformarlo está en la forma en que piensas, decides y actúas cada día. Suscríbete a Estratega Oscuro.